Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Querer Vivir, programa que se emite desde hace 14 años y pico en Radio Mairena, emisora municipal de Mena del Alcor, de la 107.4 de la FM. También saludamos a todos nuestros seguidores, oyentes y videntes de nuestros canales de TikTok, LinkedIn, que también estamos ahí, X y YouTube. Por supuesto, si este contenido es de vuestro interés, un like vuestro nos hace muchísimo bien. Y si además de eso le ponéis la campanita en negro y os suscribís, todavía mejor, para que todos nuestros contenidos te lleguen en tiempo real cuando se suben. Y vamos a retomar el tema de los libros, la lectura, ese mundo maravilloso que es un libro, un relato o un microrelato. Y para eso tenemos aquí, además de María Ángeles Atane, que es nuestra compañera escritora, tenemos a otra escritora, que es Elisa de Armas. Elisa, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros y a Radio Mairena por apoyar la literatura y por invitarme. Pues ha sido un verdadero placer y todos los programas de Querer Vivir no solo se retransmiten por Radio Mairena, sino que también está en las ondas de internet por streaming y también se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, hora española, a través de Radio Mercosur, a toda Sudamérica. O sea que nos están empezando a seguir también bastantes personas, bastantes amigos, amigas, hermanos del continente sudamericano. Quiero también saludar a mis queridas compañeras que nos acompañan hoy, como es María Ángeles Atane. María Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Un verdadero placer. Y por supuesto, María Luisa Angulo, María Luisa también de Sevilla, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí, compañera. Queridos amigos y compañeros a la vez, que yo, como siempre, ya sabéis que estoy encantadísima de estar con vosotros un día más y aprovecho para darles la bienvenida a nuestra invitada. Esperemos aprender mucho de ella hoy. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación breve de quién es Elisa de Armas. Esta sevillana es licenciada en Geografía e Historia y ha sido profesora de lengua y literatura en la enseñanza secundaria. Como escritora de microrelatos, pues ha resultado ganadora en el concurso internacional Caperucita Roja en tiempos de Twilight, en 2 ocasiones en el certamen de microcuento fantástico Miniatura y en el 3er Congreso de Microrelatos, Realidad Ilusoria y en el 10º concurso Sendero de Agua, así como finalista en otros certámenes de minificción. Dentro del género del relato breve, ha sido también finalista en 2 ocasiones en el concurso de relatos escritos por personas mayores, convocado por Radio Nacional de España y la Fundación Bancaria de la Caixa. Ganadora en 2 ocasiones en el concurso de cuentos infantiles Sin Fronteras, Orchacoaga, y finalista en el 33º premio Ana María Matute de Relato. Nuestra invitada de hoy también ha participado en diversos portales de difusión de la ficción breve, entre lo que destaca La desaparecida Marina, taller de mini ficciones de la editorial mexicana ficticia, con más de 15 años de funcionamiento, en el que fue coordinadora y tallerista, y el blog Esta Noche Te Cuento. Ha publicado libros de microrelato, por ejemplo, No olvides la serpiente, en 4 ediciones digitales, Lima del año 2020, Yo no soy bonita, ni quiero ser, es un título bastante sugerente, en la editora BGR, Alicante, el año 2022, y Yo tampoco me llamo Ulises, de la editorial Nazarí, en Granada, del 2023. Sus textos aparecen también en numerosas revistas y antologías de minificción, tanto en España como en
Hispanoamérica y desde 2010 mantiene un blog, Patrivanesca, que la dirección del mismo lo vamos a poner en el descriptor del vídeo de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Elisa, una pregunta que hacemos casi siempre. ¿Por qué y en qué momento empiezas a escribir? Bueno, yo en realidad, más que escritora, desde siempre he sido lectora. Desde muy pequeña, mi madre me compraba siempre libros, además era una persona que se preocupaba por estar al día en la literatura infantil, cosa que en aquella época no era muy habitual. Ella era lectora y me hizo una lectora empedernida. A mí siempre me atraía la idea de escribir, pero era algo que no me atreví a hacer nunca, ¿no? Y no soy de estas personas que dicen, yo gané el concurso de Coca-Cola en mi colegio. Nunca gané el concurso de Coca-Cola. Y de hecho, salvo un tiempo así cuando era joven, no sé, hablemos de los 25, 26 años, que escribí un poco, pero lo dejé totalmente, me dediqué a mis clases y fue cuando cambia la forma de enseñar lengua y literatura, que antes era más sintaxis, historia de la literatura, gramática, y de pronto nos dicen que tenemos que enseñarle a los niños a escribir, pues a los niños. Yo le había enseñado a escribir a niños pequeños antes, pero no, a escribir a los adolescentes, y ya no era enseñarle a escribir, sino enseñarle otras cosas, ¿no? No a deletrear, digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, pero si a mí esto no me lo han enseñado nunca. Y un día pasé por la Biblioteca Infanta Elena y vi que había un taller de escritura que impartía el escritor Javier Mije, me apunté y ahí fue donde yo empecé de pronto a coger confianza, a sentirme más segura y empecé a escribir, pero creo que tenía por lo menos más de 50 años cuando yo me lancé a esto de empezar a escribir. No sé, que soy una escritora tardía y una lectora muy precoz. Oye, Elisa, aquí también tenemos a una profesora, y en este caso profesora de matemáticas, que es María Ángeles, pero te lo pregunto a ti más por la parte de letras, porque María Ángeles es más de la parte de ciencia. La preparación de los chavales cuando llegan a ti, por ejemplo, o a unos compañeros tuyos que de un nivel un poco superior, pero a tu nivel de secundaria, cuando llegan a ti, esa preparación en lingüística, en gramática fundamentalmente, ¿es mejor o están peor preparados? ¿Mejor o peor que antes? O... Sí, que antes, Hombre, cuando llegan a ti. vamos a ver, yo he tenido una trayectoria muy larga. Creo que empecé aproximadamente en el año 81 y me jubilé hace ya 7 años. Entonces, desde que yo empecé hasta que yo me jubilé, yo creo que sí, que los alumnos en general estaban peor preparados, teniendo en cuenta que la variabilidad es muy amplia y que también yo nunca he dado clases en centros, digamos, de barrios acomodados. Mi trayectoria ha sido más bien siempre en centros, no excesivamente conflictivos, pero sí de barrios humildes, de gente trabajadora, y eso se nota en la preparación del alumnado. Pero es de toda manera muy variable, porque es que podían venir del mismo centro de primaria incluso, una tanda de niños que tenían muchas dificultades y de pronto te llegaba un grupo de niños que era muy bueno, con el que se podía trabajar estupendamente. El último curso que yo di clase tuve un primero de eso que era fantástico y trabajaban maravillosamente y escribían muy bien. Entonces, todo depende de tantas cosas que generalizar no es fácil. Así es. María Ángeles, adelante. Bueno, pues yo te quiero preguntar más por la faceta de escritora y que nos explique qué características tienen un microrrelato, porque los microrrelatos es una manera de escribir bastante reciente, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan reciente, ¿eh? Es muy antigua. Lo que pasa es que quizás el nombre de microrrelato sí ha aparecido más recientemente. Y luego, por otra parte, quizás se ha puesto últimamente de moda, pero yo creo que desde los griegos y los romanos ya había gente que escribía
textos breves que se pueden considerar microrrelatos, hay fábulas breves, hay... Ahora, las características del microrrelato hoy día yo creo que son las más importantes, ¿no? Por una parte, se intenta siempre que sean muy intensos, es decir, la brevedad hace que se tenga que buscar siempre la sorpresa, el ingenio, llamar la atención del lector. Y luego, por otra parte, es muy importante el cuidado de la forma. Al ser un texto tan breve, tú tienes que medir cada palabra, la construcción, elegir perfectamente cada término, porque no hay margen de error. Es decir, que si metes la pata se nota mucho. En una novela te sale una frase mal escrita y no se nota, pero si tú escribes 100 palabras, 50 palabras, no puede haber ningún error. Y luego elegir las palabras que tengan el mayor significado posible. Por ejemplo, no sé, la palabra árbol está muy bien, pero si en lugar de decir árbol digo manzano, estoy diciendo mucho más, estoy haciendo que la persona se imagine ya no un árbol abstracto, sino un árbol concreto. Sé que es muy importante la selección del vocabulario, que sea lo más preciso posible, y todo el lenguaje tan cuidado que de esa forma el microrrelato se acerca un poco a la poesía, en ese sentido, ¿no? El cuidado que hay que poner en su elaboración. Muy bien, gracias. María Luisa, adelante. Pues siguiendo con los microrrelatos, te quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hacen microrrelatos, cuentos y no un novelón? Todo escritor, yo creo que, claro, su obra es su hijo, ¿no? ¿Y por qué has hecho microrrelatos y no te has extendido en un novelón? Que no tengas ese problema, como tú dices, de árbol o manzano, de cuidar las palabras, que te puedas expandir. Bueno, yo siempre me sentí muy atraída por el cuento breve, no el microrrelato. Y siempre cuando yo soñaba escribir, a mí lo que me apetecía era escribir cuentos. Nunca me planteé lo de escribir una novela. Y de hecho, en ese tiempo de más joven, cuando yo empecé a escribir, lo que yo escribía eran cuentos. Creo que el descubrimiento de algunos escritores, por ejemplo Cortázar, me deslumbró y también me parecía más no más fácil, pero evidentemente lleva menos trabajo escribir un cuento que escribir una novela. También a mí me influye mucho que yo era muy amante de los cuentos tradicionales y los cuentos infantiles. Y eso también creo que hizo que me acercara a autores como Cortázar. Entonces, esa fue siempre más o menos la idea que yo tenía. Si yo iba a escribir cuentos. Pero cuando me acerqué a la biblioteca y Javier Mije empezó a impartirnos su taller, él nos dijo claramente, vamos a escribir microrrelatos porque yo luego tengo que corregir vuestros textos y no puedo llevarme 10 folios de cada uno, así que media cuartilla, una cuartilla, pero ya no os paséis porque si no es mucho trabajo. Total, que como empecé así y aquello empezó a salirme bien, pues me acostumbré. Encontré este portal que ha nombrado Javier, el taller en la Marina de Ficticia, y allí empecé a participar, primero muy tímidamente, después fue cogiendo seguridad. De pronto el coordinador de aquel tiempo me dice, oye, tú lo haces muy bien, ¿por qué no pasas, además de seguir participando como escritora, no pasas también a ser tallerista? El tallerista era el que seleccionaba y corregía los textos que presentaban otros compañeros. Y hacíamos una muestra semanal con los mejores escritores de prestigio, que seleccionaba a los ganadores mensuales. Entonces me acostumbré a esa forma de trabajar, empezó a salirme bien y ahí he seguido desde entonces. Y lo he alternado con la escritura de cuentos más largos. Pero ya digo, la novela no es una cosa que me gusta leerla, pero nunca me lo he planteado. Creo que lleva mucho esfuerzo, yo soy un poco vaga. Y yo que conozco los libros de Lisa y me los he leído, me gustaría que ella comentara, porque es muy interesante, en qué se basa para escribir estos microrrelatos, cuál es su fuente de inspiración. Bueno, hay diversas fuentes de inspiración y muchos, pero vamos, yo creo que María Ángeles a lo que se refiere es a este libro quizás, que se llama Yo tampoco me llamo Ulises, y este libro está basado sobre todo en textos muy canónicos, muy reconocidos, tanto de la mitología
de la Biblia, de la literatura medieval, de literatura del Siglo de Oro, del Quijote, al que le tengo dedicado una serie de textos, y ya después del Quijote, pues también a otras obras de literatura ya más moderna, como Frankenstein, o Pinocho de Carlo Collodi, o por aquí hay otro dedicado a Jack el Destripador, a Andersen. Es decir, que este libro concretamente es todo de textos metaliterarios basados en otros textos, pero bueno, tengo microrelatos basados en otras cosas. Tengo mucho dedicado a los niños, que es un mundo que a mí siempre me ha interesado. De hecho, yo mis primeros 11 años profesionalmente se los dediqué a la primaria, luego pasé a secundaria, pero por mis manos pasaron niños de 4, de 5 años, enseñé a leer a muchos niños de 6, entonces siempre me han gustado los niños y tengo muchos relatos relacionados con los niños, con la familia, el amor. Se puede escribir un microrelato de cualquier tema, pero yo creo que ella se refería a este libro que tiene como una temática más. Me propuse ese reto, ¿no?, de escribir un libro en el que todos los textos estuvieran basados o bien en obras literarias o algunos en películas que fueran muy conocidos, claro, porque si no los reconoce el lector no tiene sentido. De todas maneras, es un recurso muy habitual en el microrrelato, partir del conocimiento del lector, de los personajes o de las historias, para darle un giro de tuerca, pero tú ya no le tienes que contar todo el planteamiento previo porque se supone que ya lo conoce, ¿no? No le tengo que decir ni quién es Don Quijote ni quién es Sancho. Eso ya se sabe, se conocen esos personajes y yo me invento una nueva aventura o algún tipo de relación diferente entre ellos o una relación con otro personaje. O sea, nos ayuda a contar historias más largas, digamos, en un espacio breve, porque partimos del conocimiento previo del lector que aporta al texto, ¿no? Oye, haciendo un poco de recapitulación, el primer texto de microrelatos que tú publicas es el año 2020, No olvides la serpiente, que es una antología personal. ¿Por qué escribes este microrelato? ¿Qué objetivo persigues? Bueno, esto en realidad fue una invitación. Es un escritor peruano que tiene una editorial que es solamente por internet, y entonces a través de una amiga que se llama Paola Tena, que es una escritora de origen mexicano, pero que vive en Tenerife, me dijo, mira, que está buscando Ronnie, una persona que escriba eso, hemos pensado en ti, ¿te interesa? Fue el primer libro, digamos, que yo publiqué. Entonces se llamaba así la colección, Antología Personal, con lo cual era que yo hiciera una selección de los textos que a mí me gustaran más y se lo enviara. Les gustó y lo publicaron. Entonces este libro tiene la ventaja, si alguien quiere conocer lo que yo hago, es que es de descarga gratuita, es decir, que tú tecleas No olvides la serpiente en Google y te envía a la página de la editorial y se puede descargar. Es cortito porque lo que me pidieron me parece que fueron 18 textos, creo que son 18, 19, una cosa así, pero sí es verdad que están muy elegidos, es decir, que quizás sean la mayoría de los mejores textos que yo he escrito, por lo menos hasta el momento en que se publicó ese librito. Y luego el título de No olvides la serpiente, pues está sacado de uno de los microrelatos. Una frase que dice, no olvides la serpiente, me decía, me gustó, me pareció llamativo y lo elegí como título. 2 años más tarde publicas, y ya les voy a dejar la palabra a mis compañeros, pero es que no quiero que se me pase esto, ya has hablado de Ulises, pero hay un título que a mí me llama particularmente la atención y es Yo no soy bonita ni lo quiero ser. ¿Por qué lo escribes? Bueno, ahí ya también tenía pensado la idea de que me gustaría escribir un libro seleccionando textos relacionados con mujeres. Entonces, el subtítulo de este libro es Pequeñas historias de mujeres. Y me acordé de esa canción de Yo no soy bonita ni lo quiero ser que cantábamos en el patio del colegio cuando éramos pequeñas, ¿no? La mayoría de las canciones de aquella época tenían un tufillo más bien machista, ¿no? Y la mujer siempre sometida al amor y tal. Y de pronto digo, pues este título es muy, muy rompedor, muy moderno, ¿no? Porque decía, lo que continuaba es, tome usted el dinero y me embarcaré, ¿no? Como un síntoma de independencia de la mujer.
Y me gustó que un libro en el que, ya digo, hay muchas historias de mujeres de todo tipo, esperanzadoras unas, otras en las que se habla del maltrato, otras que se habla del amor en un sentido positivo, negativo, llevar al título un poco como declaración de intenciones. Y nada, ahí se quedó. Muy bien, muchas gracias. Luisa, María Luisa, adelante. Elisa, en la actualidad, ¿tú sigues haciendo talleres de literatura? Pues no, ahora mismo, bueno, tengo uno pendiente que lo tuve que suspender el mes pasado, era en Palomares del Río, que me invitaron de la biblioteca y tuve una conjuntivitis vírica que lo pasé fatal, bueno, lo pasamos fatal porque lo cogimos mi marido y yo y no pude ir. Y ahora creo que lo voy a hacer en la Feria del Libro de Palomares, pero desde que me jubilé no he dado muchos talleres y luego yo en el portal de la Marina, que estuve trabajando, bueno, no cobraba, pero trabajaba durante muchos años, pues aquello terminó. Dependíamos de la editorial ficticia, que era la que nos cedía el espacio, y no sé exactamente qué es lo que ocurrió. También es verdad que la página era poco ágil, ya digamos que había otro tipo de relaciones en Internet distintas, que es Facebook, las redes sociales, que acabaron con las páginas un poco más tradicionales y entonces pues bajó la participación y terminamos cerrando. Fue una experiencia muy interesante porque allí había algunos escritores españoles, pero la mayoría eran americanos, eran mexicanos, argentinos, también de otros países sudamericanos y la verdad es que fue muy, muy, muy enriquecedor. Pero acabó, creo que hace 1 año y medio o 2 años, eso terminó. Pues es una verdadera lástima, porque Totalmente. creo que el pueblo necesita saber escribir. No sabemos. Igual que no sabemos leer, no sabemos escribir, ¿no? La verdad es que la idea, que fue de un escritor mexicano que se llama Alfonso Pedraza, que es médico y escritor de microrelatos, fue fantástica, porque la idea era esa. Todos los meses se ponía un tema, tú podías escribir un texto diario, si querías, publicarlo cada día, y ahora una persona, que era el que se llamaba tallerista, seleccionaba los que veía más interesantes y continuábamos el trabajo por correo electrónico, hasta que se redondeaba el texto a gusto de los dos. Yo participaba de las dos formas, es decir, yo era tallerista, pero yo también era usuaria enviándole mis textos a otros compañeros. Hicimos ahí muy buenas amistades que todavía perduran, pero bueno, nada es eterno, ¿no? Las cosas acaban y aquello acabó. Qué lástima. Sí, la verdad que sí. Es una pena. María Ángeles, compañera, adelante. Pues, a ver, siguiendo el hilo de una cosa que ha dicho María Luisa, que dice que no sabemos escribir y que no sabemos leer, ¿un microrrelato se lee igual que una novela o tiene una forma distinta de leerse? Vamos a ver, no es un microrrelato lo que se lee de una forma distinta. Un microrrelato se lee como cualquier texto. Bueno, tampoco es eso. Yo creo que ya algo nombré antes el parecido con la poesía, ¿no? Un microrrelato se parece a un poema en el sentido de que necesita mucha concentración y entonces un libro de microrrelatos no se lee como una novela. Hay gente que se entusiasma y lo lee entero, pero lo normal es que tú leas un texto, 2 textos y lo dejes reposar y luego al día siguiente lo retomes la lectura porque requiere esfuerzo. Y de hecho, yo siempre digo que un buen microrrelato es el que cuando tú has terminado de leerlo, vuelves otra vez al principio y lo lees de nuevo. Eso es lo que da, porque está hecho de tal manera que cuando tú ya has pillado, digamos, el mecanismo de relojería que lo mantiene, te apetece luego volverlo a leer ya conociéndolo para disfrutarlo. Entonces, si un texto está bien escrito, un microrrelato, se demuestra así. Y luego hay otros detalles, por ejemplo, es muy importante el título, porque al ser tan pocas palabras, es muy importante. Yo a lo mejor leo la novela y los capítulos tienen título, pero casi no me doy cuenta. Pero en un microrrelato, si está bien escrito, el texto debe dar mucha pista, porque si se mide todas las palabras, el texto, el título también tiene que estar medido y tiene que aportar. Si no, suprímelo porque no es necesario, ¿no? ¿Qué parte de necesidad de comunicación y qué parte de psicoterapia hay en escribir para ti?
A ver, ¿me has dicho de psicoterapia o de...? Lo primero Necesidad de comunicación. bueno, hay de todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tengo más necesidad de comunicación, no escribo tanto microrelatos, escribo a lo mejor relatos más largos y más autobiográficos, o no autobiográficos, pero sí más basados en cuestiones personales, ¿no? El microrelato es más casi como un juego, como un reto muchas veces. No siempre, ¿no? También puede haber. Y en cuanto a psicoterapia, pues no sé qué decirte ahí. Creo que en mi caso no es mucho como psicoterapia. Yo digo, es más bien un juego, la escritura. Oye, ¿y tú tienes la impresión, Elisa, que se escribe más que antes, menos que antes, o siempre se ha escrito? Quizás se publique más. Yo creo que se escribirá igual, porque yo creo que muchísimas personas a lo largo de la historia han escrito. Lo que pasa es que antes quizás mucha gente guardaba sus escritos y ahora quizás el hecho de las redes sociales anima a mucha gente a lanzarse a publicar. Por lo menos en el campo del microrrelato, la mayoría de la gente empieza publicando en las redes y si va teniendo cierto éxito, pues se plantea ya la publicación en papel o en alguna editorial digital. Pero yo no creo que se escriba más, sí creo que se publica más. Es más fácil publicar hoy día. Claro. María Luisa, adelante. Pues yo pienso que a alguien que nos esté viendo le habrá entrado el gusanillo de escribir, después de lo fácil que lo estás poniendo tú y de lo bonito. Entonces, me gustaría que nos dieras alguna pauta sencilla para empezar a escribir un cuento pequeñito, un micro relato, algo fácil. Hombre, yo creo que se aprende a escribir, sobre todo leyendo y después escribiendo. Entonces, yo otra pauta no puedo dar, es esa. Y luego también creo que la comunidad ayuda mucho. Es decir, si tú empiezas a escribir necesitas un lector o lectores, porque si no lees no sabes tampoco exactamente si funciona o no funciona. Entonces, si a alguien le interesa, yo le recomendaría que fuera a otro portal en el que yo participo también, que se llama Esta noche te cuento, que funciona no como ficticia, pero que sí tiene un concurso cada mes y medio, se propone un tema y sobre ese tema se escribe, luego se seleccionan los textos. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues primero que escribir sobre un tema dado, que puede parecer que dificulta, a la escritura creo que lo facilita, porque lo peor es el temor a la página en blanco, pero si alguien te da ya el tema, tú te activas y te pones a pensar y de pronto se te empiezan a ocurrir ideas. Por otra parte, vas leyendo lo que han escrito otros compañeros que te puede servir de guía. Segundo, en tercer lugar, ya es que hay personas que comentan. De hecho, hay un señor que comenta todos los textos que se escriben, él generosamente, ¿no? Y otros compañeros también. Entonces tú vas dándote cuenta de si esas personas han captado o no lo que tú querías transmitir. Porque eso es importante. El microrrelato, al ser tan breve, hay veces que se queda un poco como, ¿y esto realmente lo he entendido? Y entonces, pues, ahí encuentras una sugerencia de temas, encuentras modelos y encuentras una comunidad que te va a leer. Así que si alguien quiere empezar, que se pase por Esta noche te cuento y que empiece a escribir. Seguro que va a encontrar, además de mejorar su escritura, un montón de gente encantadora, porque son gente muy acogedora y al final se van a convertir en sus amigos. Muy bien. María Ángeles, adelante. Bueno, el mundo de la literatura, la verdad es que a nivel, por lo menos, digamos, aficionado o no tan profesional, ¿no? Porque ni Elisa ni yo vivimos de lo que es la escritura, es un mundo muy amigable. Se crean muchos lazos de amistad en todos los portales y en todos los grupos y en todos los talleres estos en los que nos apuntamos. Y Elisa, por ejemplo, es una persona muy generosa porque ella siempre está dispuesta a corregir los textos de los demás. Yo en mi caso, muchos de los relatos que tengo publicados en los libros son mejores porque ella me los corrige y, y me asesora bastante bien. Y
Y ella, cuando le ha preguntado a Javier lo del poder de la comunicación, ella ahora mismo tiene otra manera de comunicar, que también sirve para escribir, que es mediante las imágenes, porque ella tiene una faceta de fotógrafa también muy interesante, que quiero que nos cuentes un poquito de esa faceta tuya de fotógrafa. Bueno, a mí, como me interesaba, ya he dicho siempre la literatura trata de las personas. Entonces, para mí la fotografía, también me interesa la fotografía en cuanto que refleja a las personas. Y bueno, también puede ser que haga paisajes, lo hago alguna vez, un bodegón, pero realmente dentro de la fotografía a mí me interesa mucho el retrato y me interesa mucho la fotografía de calle en la que aparezcan personajes y cuenten historias. O sea que sí está relacionado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, irme al jueves y en el mercadillo del jueves eso es un mundo inagotable, porque los rostros de los vendedores, de los compradores, los momentos en los que se está negociando, el momento en el que se paga, el momento en que se toman la cerveza al mediodía los vendedores, que entonces ese mundo me gusta mucho retratarlo y la gente me dice que es algo parecido, ¿no? A lo de contar historias con la palabra o contar historias por medio de las imágenes. No es fácil ese tipo de fotografía, hay que echarle también mucho morro, porque a la gente muchas veces le molesta, otras veces no, pero es la fotografía que me gusta hacer. Oye, hablando de la fotografía, que es un tema que acaba de sacar María Ángeles, ¿tú crees también que con la fotografía pasa como esas creencias que ciertas tribus de Norteamérica, antes que llegaran los ingleses, por cierto, ese miedo que tenían de que no se les fotografiara porque se les capturaba el alma con esa foto? ¿Tú crees que con la fotografía se capta, vamos a llamar alma, la esencia de esa persona que tienes delante dentro de un contexto? Hombre, eso es lo que se pretende. Lo que pasa que no es fácil conseguirlo, pero un buen retrato capta el alma. Mi profesora actual de fotografía se llama Maya Balanya, es una chica joven, tiene la edad de mi hija, es magnífica y tiene en su página web algunos retratos de políticos y de escritores que cuando tú los ves dices, madre mía, cómo esta mujer es capaz de reflejar tanto de un personaje. Pero claro, hay que ser muy bueno para conseguir eso, pero se puede. Hay gente que lo hace, no digo que lo haga yo, ¿eh? Yo lo tengo ahí como, bueno, me gustaría llegar a ese nivel, pero no creo que llegue nunca. Bueno, estamos en el 2025. ¿Qué proyectos tienes cara a la escritura, cara a la fotografía, talleres? ¿Qué proyectos tienes para este 2025? Pues mira, estoy montando, bueno, prácticamente lo tengo montado, otro libro en el que reúno microrrelatos relacionados con la infancia y la familia. Entonces tiene 3 partes. La primera es más larga, son todos microrrelatos en los que los protagonistas son niños o ya adolescentes, pero más bien preadolescentes. Y después la segunda parte está dedicada a los padres y los abuelos y la tercera parte a las madres y a las abuelas. Como todo, no todo, porque pero mis 2 últimos libros empezaban con yo, pues de momento tiene un título provisional que es Yo los quiero a los 2 igual, que es la respuesta que dan los niños a la típica pregunta chocantona de ¿tú a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues entonces digo, a ver qué frase me pueda servir, que empiece por yo, y encontré esa, digo, pues mira, me puede servir, está todavía como título provisional. Y bueno, es un libro un poco duro, porque la verdad es que no trato la infancia como un paraíso, sino que más bien hablo de temas duros, ¿no? La orfandad, el maltrato, la pobreza. De vez en cuando hay algunos más ligeritos, pero en general son duros. Pero bueno, es que la infancia nos la quieren vender como un mundo maravilloso y yo creo que casi todas las infancias su parte bonita, pero tienen también su parte dura. Creo que todas, porque a lo mejor cosas que a los adultos nos parecen.
en proyectos desde el punto de vista literario. En cuanto a la fotografía, no sé si me encontraré con fuerza para montar una pequeña exposición con una selección de mis fotografías del jueves. Es algo que tengo también ahí en mente, pero mi profe me dice, tienes que hacer algo con ese material. Pero claro, cuesta tiempo y dinero, porque las copias y todo esto, y luego te encuentras con que, ¿y ahora qué hago yo con 20 fotografías que no quiere nadie? ¿No? Porque la realidad es esa, ¿no? Así que bueno, no sé si eso al final lo haré o no lo haré. Muy bien. María Luisa. Pues mira, Elisa, has hablado de la fotografía con tanto sentimiento, con algo tan profundo que llevas tú ahí dentro, que a mí se me ha ocurrido, ¿cómo no se te ocurre a ti hacer poesía? Bueno, Porque, alguna poesía he escrito, algo de poesía tengo, pero le tengo mucho respeto al género, ¿eh? Ya te digo, también hay algunos microrrelatos que se acercan bastante a la poesía. pero tenías que hacer más poesía, porque tú eres todo sentimiento, tú eres todo amor. Simplemente como has descrito tus libros o tus fotos, es para hacerlo eso en algún soneto por ahí. Ya te digo, sí, es algo que he tocado, pero más tangencialmente. Digo, será que, ya digo que soy vaga y me cuesta salir de mi zona de confort, y mi zona de confort está en el microrrelato, ¿sabes? Pero sí es verdad que me han dicho muchos profesores o gente que me han analizado los textos que mi forma de escribir es bastante poética. O sea, que tengo Claro, una prosa que en cierta forma se acerca en es algunos momentos poética. a la poesía, sí. Pues ánimo, ¿eh? Queremos leer poesías tuyas. Bueno, a ver si me animo. Fíjate si es importante la poesía, que muchos profesores de derecho aconsejan a sus alumnos a leer poesía para que se vayan acostumbrando al dominio del lenguaje en toda su precisión, una precisión quirúrgica. Fíjate lo interesante que es leer poesía y sobre todo escribirla. Evidentemente. Pues creo que también podrían recomendarle leer microrrelatos, porque en ese También, sentido, también. el sentido de la precisión del lenguaje se acercan mucho. Oye, hay una cosa que yo no quiero terminar el programa sin hacer referencia a eso, que es un evento, una quedada que es la 12ª quedada microrealista, que es un encuentro anual Microrrelatista, microrrelatista. microrealista, que es junta a unos cuantos escritores. ¿Nos puedes comentar un poco esto? Fechas y Mira, tal. yo recuerdo la primera vez que, hace 12 años, la celebramos, fue una cosa muy divertida porque coincidimos una serie de personas que empezamos a abrir blogs donde publicar. Los blogs que ya prácticamente no existen, ¿no? Facebook se los ha comido todo, pero en aquella época estaban muy en auge, entonces empezamos a escribir microrrelatos, no sé cómo, nos fuimos encontrando y no nos habíamos visto nunca. Nos leíamos prácticamente a diario, nos hacíamos comentarios y dijimos, vamos a encontrarnos en Madrid. Y bueno, yo iba súper nerviosa, pero yo creo que a todos nos pasaba igual, porque es eso de personas con las que tú has hablado muchas veces, pero no te han visto la cara, ¿no? Y yo te decía, mi imagen no va a corresponderse con la idea que ellos tienen y vas con tu miedo. Bueno, lo pasamos muy bien en Madrid y a partir de ese momento se creó aquella costumbre de reunirnos todos los años. Primero empezamos en Madrid, pero ya luego fuimos cambiando, se han hecho reuniones en Barcelona, en Cantabria, en Valencia, en Galicia, y en Sevilla es la segunda vez. Hace 7 años se hizo en Sevilla y en la última reunión que hubo la gente empezó a decir que en Sevilla había estado muy a gusto, que si nos animábamos los sevillanos a organizarla, claro, porque eso lleva un tiempo de trabajo. Y nada, pues dimos el paso y ahí estamos organizándolo. Pues vendrá gente de toda España, ya gente que viene de Canarias, de Madrid, de Barcelona, y nos reunimos, empezamos dando de bienvenida. Luego el acto fundamental se hace el sábado, donde se organiza un concurso, se presentan los libros que se hayan ido publicando en ese año, en la parte, digamos, más literaria, y se suele combinar también con visitas a algunos sitios de la ciudad.
y el domingo la despedida. Así que estamos ahora mismo en pleno proceso de organización y estamos suplicando por ahí al Ayuntamiento de Sevilla a ver si colabora y nos ayuda un poco, cediéndonos algún local. Hasta el momento no hemos encontrado mucho apoyo. Cuando se ha hecho, por ejemplo, en sitios más pequeños, sí, un ayuntamiento más pequeño suele apoyar más este tipo de actos, pero claro, en una ciudad tan grande es más difícil. Vamos a ver si conseguimos algo. Pues muchísima suerte. Oye, ¿y para cuándo sería? ¿Qué Pues fecha es tenéis? el 30, 31 de mayo y el 1 de junio. Ese fin de semana, aunque ya digo, los actos más importantes son el 31, sábado 31 de mayo. Todavía Pues, no tenemos sí, definido el sitio, el lugar. Bueno, el pues lugar. ahí, pues ahí queda la invitación. Elisa de Armas, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos contar contigo para otras futuras ocasiones. Oye, y antes de irme, ¿me dejáis que lea un textito? Por Claro. favor, te lo suplicamos. Yo te lo iba a pedir también, que lo leyera. Adelante, por favor. Como hemos Adelante, estado adelante. hablando del tema de la cercanía, del microrrelato y la poesía, pues yo tenía elegido aquí un texto que me parece que se acerca bastante al poema en prosa, pero poema. Y se titula, bueno, también tengo que decir que pertenece a Yo tampoco me llamo Ulises y se inspira en un libro del autor italiano Italo Calvino, que yo admiro muchísimo, y su libro se llama Las ciudades invisibles. Entonces, yo he creado mis ciudades que no son igual que las de Calvino, pero de alguna manera las recuerdan, ¿no? Y esta se llama La que bien te cuenta. No hay dos viajeros que llegando a Eulogia vean la misma ciudad, pues Eulogia gusta de mostrarse tal como el viajero la desea. Para este será un jardín cercado de mirto donde lo espera una muchacha dormida al arrullo de la fuente. Aquel encontrará un mercado bullicioso en el que los vendedores vocean las virtudes de las sedas de China, del azafrán de Persia, de los volúmenes impresos en amberes. Buscarán algunos en sus calles encaladas un taller donde un anciano sordo construye autómatas y otros un burdel escondido en un pasadizo o una taberna donde se permita el cante. Habrá quien recorra la oscuridad de sus rincones esperando recibir la herida de una daga envenenada y quien prefiera empuñar la daga que cause la herida mortal. A todos los acoge Eulogia y a todos se entrega sin juzgarlos, salvo a los que, en lugar de soñarla, se empeñan en adivinar cuál es su auténtica naturaleza. Para estos no será más que un laberinto de paredes grises desde cuyas ventanas enrejadas solo se divisa una hilera de árboles raquíticos. Es Qué bonito. poesía, Muy bien. es pura Precioso. poesía. Es poesía. Es poesía. Hay otros que no son Pues, tan poéticos, pero había elegido este. Precioso. Muchas gracias. pues Elisa, muchísimas gracias. María Ángeles, muchas gracias también a ti. María Luisa, muchísimas gracias por estar aquí. Y desde París, Bueno, un fuerte abrazo. que muchísimas gracias a los tres que me habéis hecho sentir muy a gusto, que esto de empezar a hablar sin ningún guión previo no es fácil, pero yo he hablado con vosotros como si estuvierais aquí sentados conmigo tranquilamente tomando un café. ¿Eh? Muchísimas gracias. Una tertulia de amigos. Totalmente. Esa es la idea. Muchas gracias. Nos vemos, compañeros. Gracias. Adiós, mon amour. Adiós. Mon amour. Hola,